Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio donde cada jueves contamos historias interesantes. En esta ocasión he invitado al podcast a Marta Serrano. Ella es licenciada en Bellas Artes y Diseño, madre de trillizas, profesora de yoga y desde 2015 experta en comunicación no violenta. A día de hoy, Marta colabora con el Instituto de CNV de Pilar de la Torre, impartiendo charlas y formaciones en centros educativos y realiza también talleres de expresión artística desde el enfoque del no juicio. Marta Serrano, bienvenida al podcast y por favor, para quien sea la primera vez que escucha hablar de comunicación no violenta, cuéntanos qué es esto y qué encontraste aquí para querer dedicarte a ello hoy en día. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Pues para mí la comunicación no violenta es como el Marshall Rosenberg, que fue la persona que creó la comunicación no violenta, que era un psicólogo estadounidense, decía que era una forma de comunicarse, ¿no? Desde otro lugar. Era como un lenguaje de vida, decía él. Para mí es una manera de estar en la vida. O sea, a mí empecé con la comunicación no violenta por mis hijas, que como bien has dicho son trillizas, nacieron las tres a la vez, todo un reto. Y realmente quería comunicarme de otra manera que lo habían hecho mis padres conmigo. No es que mis padres lo hicieran bien o mal, lo único que sí que lo hicieron de una manera, pues utilizando muchas veces premios y castigos, ¿no? Con respecto a la comunicación o a la conexión con mi hermana y conmigo. Y en la adolescencia vi la desconexión que podía generar, sobre todo en la adolescencia. Entonces, sí que desde mi inquietud de hacerlo de otra manera encontré a la comunicación no violenta y a Pilar de la Torre. Y con esto también encontré, bueno, un poco hablando un poco de ello, que es educación creadora, que para mí tiene mucho que ver, que yo vengo del mundo de las bellas artes, donde el juicio y la exigencia está muy a la orden del día. Y es como acompañar la expresión desde otro lugar que no es el juicio, sino desde la expresión auténtica de las personas. Digamos que para mí la comunicación no violenta es una manera de conectar con las otras personas de una forma auténtica. No quiero que comas verdura por esto. Y si no, tú no te la quieres tomar, pues no te la tomes. Pero yo cuando te la pongo, quiero cuidar. Desde tu ser auténtico, ¿no? Desde lo que eres, que parece algo fácil y no es tan fácil. Yo creo que salen aquí términos ya muy interesantes, el no juicio, la exigencia, la espontaneidad, creo que decías por ahí también. Y mira, vamos a ir al principio de todo. Yo siempre empiezo las entrevistas un poquito, además comentabas, ¿no? Un poco lo que habías visto en tu infancia o en tu adolescencia. Y yo me quiero trasladar a ese momento, si te parece bien, para conocer un poquito más de ti y que nos cuentes, ¿no? Cómo era Marta de pequeña, qué rasgos de personalidad tenía, en qué ambiente familiar creció y qué sentido puede tener tu historia de vida con lo que a día de hoy haces. Pues la verdad es que estoy muy agradecida a mi infancia. Mi padre bueno, ya está jubilado, ha sido periodista toda la vida y además ha sido productor de música. Que le encanta la música. Y mi madre fue durante un tiempo en nuestra infancia, era manager de cantautores, mi madre, y luego cambió toda su vida y yo tenía más o menos 7 años cuando ella decidió ser profesora de yoga. Fue de las primeras personas que digamos, tomaron como profesión lo que es el yoga en España. Y mi madre murió hace unos 11 años, que para mí fue una pérdida profunda, ¿no? Y aún así que eran unos padres como
pues muy abiertos, ¿no? De mente, sí que utilizaban mucho lo que es el premio y el castigo y al mismo tiempo porque no sabían hacerlo de otra manera, ¿no? Era la manera en que a ellos les habían educado y de esta manera. Y para mí era la mejor forma que tenían en ese momento de hacerlo, de educarnos a mi hermana y a mí, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, tuvo mucha influencia en mi infancia todo lo que tuviera que ver con lo artístico. Yo era una niña que en sus libros escolares siempre estaba pintando, me creaba mi propia ropa con 5 años, aprendí a coser sola. La creatividad estaba al orden del día en mi vida. Mi madre se llevaba las manos a la cabeza muchas veces porque cogía retales de ropa que tenía y la destrozaba para crearme una nueva. Sí, estaba ahí como muy... Y sí que la creatividad era como algo que estaba muy, muy en mi vida. O sea que un poco esa era mi vida cuando era pequeña. Fíjate, y esta era como un poco mi segunda pregunta, ¿no? Digo, porque, claro, tú decides estudiar, si no me equivoco, bellas artes y diseño, y yo siempre pienso, jolín, las personas que os dedicáis al mundo artístico de primeras, puede haber como mucha reticencia, sobre todo por parte de la familia, pues por estas ideas preconcebidas de lo típico, ¿no? De que el arte, pues a lo mejor no te pagará las facturas. Entonces, no sé, en tu caso, ¿qué te motiva a tomar esta decisión de iniciar este tipo de estudios? Y te quería preguntar si en tu familia tuviste ese apoyo o tuviste ahí también un poco un freno. Tuve un freno por parte de mis padres, yo creo que porque también estaban muy en contacto con cantautores que les costaba, bueno, pues ganarse la vida, con muchos artistas, pintores, escultores, y entonces a mis padres les costaba. Era como muy bien mis amigos y al mismo tiempo con su hija les costó. Es más, durante mucho tiempo yo trabajé, o sea, estudiaba Bellas Artes a la vez que trabajaba como coordinadora de protección civil. Yo soy de Zaragoza, en el gobierno de Aragón. Entonces era como, trabajaba por las mañanas o sea, perdón, iba a estudiar por las mañanas y trabajaba de tardes o de noches en protección civil. O sea que ahí hubo... Sí, había o sea, desde mi punto de vista, mis padres querían contribuir a mi bienestar, ¿no? Y a mi educación y de alguna manera a mi evolución, ¿no? Y a mi economía de una manera, ¿no? Yo entiendo que ellos, tanto mi madre como mi padre, tenían miedos en ese sentido. Les encantaba todo lo artístico y al mismo tiempo les daba miedo, ¿no? Entonces es un poco desde ahí. A mi padre yo creo que le hubiera encantado que yo hubiera seguido siendo periodista y a mi madre, por ejemplo, también que hubiera sido profesora de yoga también, que luego sí que cogí, fíjate, me formé también en yoga y mindfulness y luego también cogí, o sea, me formé en comunicación no violenta, que tiene mucho que ver con la comunicación, que es a lo que mi padre, o sea, dentro del periodismo se ha dedicado, ¿no? Mucho, que era, bueno, pues él sobre todo antes de jubilarse, hacía muchas tertulias, ¿no? Bueno, pues de hablar de cosas que podían ocurrir, sobre todo en Aragón, ¿no? Y que de alguna manera estaban ahí. Entonces, algo de ello sí que me llegó por ambas partes. Qué curioso, pues agradezco que digas esto porque estaba yo pensando, uy, pues precisamente por el hecho de venir de familia de artistas seguro que cuento con esos apoyos, pero fíjate, ¿no? Qué curioso como por otro lado, pues también ven ahí esos casos en los que no llegan a triunfar y dicen, uy, esto para mi trabajo está bien, pero mis hijas que mejor que no, ¿no? Y bueno, te escucho decir mucho, igual que Xavi, al mismo tiempo, yo voy a hacer un ejercicio en esta charla, de verdad os lo prometo, para no decir la palabra pero, que yo ya me comprometí con Xavi que iba a ser uno de mis retos a partir de ahora, lo voy a intentar. No sé si se me colará alguno seguro, pero lo voy a intentar. Y bueno, Marta, pues estamos hablando un poquito de que estabas estudiando y trabajando a la vez. Y yo quería preguntarte porque he leído un poco en tu currículum, tu historia de vida, que también surge, ¿no? El tema de la arteterapia, el acompañamiento a la infancia en artes plásticas. Yo no sé si eso fue antes o después de conocer la comunicación no violenta
o fue a raíz de todo esto? Pues fue un poco en paralelo. O sea, yo también quería acompañar a mis hijas, ¿no?, en su expresión de otra manera que me habían acompañado a mí. Porque sobre todo cuando, bueno, con 2 años, si yo estaba dibujando, ellas querían que yo les dibujara. Entonces ahí mi cabeza hizo ¡buf! Esto lo que hace es frenar su expresión en vez de acompañar su expresión, ¿no? Entonces, indagando mucho, conocí a Miguel Castro y Vega Martín, que son 2 personas que para mí, igual que Pilar de la Torre, han sido mis grandes maestras y maestros. Y son 2 personas que trajeron a España lo que es la educación creadora. Empecé, bueno, pues con un curso introductorio que hizo Miguel, me fascinó, y él nombró a Pilar de la Torre. Entonces, directamente me fui a formarme. Y mi formación, tanto con Vega, con Miguel y con Pilar, ha sido en paralelo. O sea, para mí son 3 personas que han sido muy importantes en mi vida, porque sobre todo me han ayudado mucho a nivel personal. Pilar en cuanto a comunicación, a comunicarme de otra manera, y luego Miguel y Vega me han enseñado mucho, sobre todo a que cuando todo lo artístico, ¿no?, a diferenciar todo el mundo artístico y las exigencias y el juicio que hay en el ámbito, sobre todo cuando alguien lo hace de manera profesional, a cuando lo haces porque es un juego, ¿no? Las niñas y niños cuando empiezan a pintar, cuando empiezan a crear, es porque para ellos es un juego, y es un juego muy importante, es de los juegos más auténticos que hay. Entonces, es algo que sale de dentro hacia afuera. El problema es que cuando a esta expresión le añades juicio y exigencia, sobre todo si viene de fuera, qué bonito, el bonito también es un juicio, ¿no? Y muchas niñas y niños dejan de hacer cosas y de expresarse desde dentro por cosas que piensas que van a agradar a la persona adulta, igual que a comunicarse. Entonces, para mí esto sí que fue como una nueva visión de lo que era la expresión. Y acompañar a mis hijas desde ahí me pareció algo maravilloso que luego pude hacer, bueno, y que puedo hacer en colegios, en un taller que también, bueno, con la pandemia lo cerré porque creo que no podía acompañar de la manera que a mí me gustaba. Y sí que me ha parecido como algo para poder, de alguna manera, descubrir quién eres desde que eres muy pequeñito y poder expresarte y comunicarte desde lo que tú eres. Entonces, como yo había vivido la expresión durante toda mi vida, era una manera que me lleva a juicio y exigencia desde el exterior, y luego mi propio juicio y exigencia, que para mí es el más devastador en cuanto a la expresión y en cuanto a la comunicación. Pasa lo mismo, ¿no? De lo que me dicen, de los juicios que me dicen las otras personas o las exigencias que me van llegando del exterior, yo luego me creo unos juicios y exigencias que de alguna manera no conecto conmigo misma. Entonces, desde ahí es donde vino el cambio. Efectivamente, yo creo que comentas cosas súper interesantes, ¿no? A mí me viene a la cabeza mucho Julia Cameron con El camino del artista, porque al final yo creo que todos tenemos un poder creativo. Lo que pasa que naturalmente tendemos a pensar que esto es algo que viene ya de nacimiento, que hay gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados, y no, yo creo que esto también se pone en práctica, se ejercita, y qué importante desde aquí la labor que en tu caso haces, por ejemplo, ya con los niños desde pequeños, por lo que tú dices, para no enjuiciar, que aparentemente con cosas como, ¡ay, qué bonito pintas!, incluso lo que tú dices, ¿no? Estás emitiendo un juicio y eso puede de alguna manera condicionar. Cuéntanos un poco para las personas que quizás sea la primera vez que estén escuchando sobre esto, ¿qué aprendizajes te ha dejado a ti el tema de la comunicación no violenta con respecto al arte o a la manera de expresarse, niños pequeños? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos con ellos? Sobre todo yo creo que las niñas y niños vienen con esa comunicación de serie. Para mí. Y muchas veces el problema es que socialmente, sobre todo las personas adultas, desde contribuir, para nada se hace desde dañar, o para nada, desde contribuir,
metemos juicios y exigencias, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que estas niñas y niños se desconecten sobre todo de lo que quieren, de sus necesidades. La comunicación no violenta tiene mucho que ver con lo que realmente queremos, las necesidades humanas. Entonces, las niñas y niños vienen muy conectados y muy conectadas con las necesidades humanas. ¿Qué ocurre? Que esto, con los juicios y exigencias, te va desconectando. Con la expresión es exactamente lo mismo. Para mí, cuando acompañamos un taller de expresión, hay muchas necesidades que se cubren en esos talleres. Necesidad de expresar, necesidad también de compartir, necesidad de autonomía, necesidad de libertad. Muchas necesidades que digamos que entran en juego en esos talleres de expresión. Entonces, poder acompañar eso a mí me parece maravilloso porque no haces nada más que ir acompañando, reflejando lo que la otra persona de alguna manera dice, ¿no? Desde cosas que pueda verbalizar o simplemente expresa, ¿no? Y hay niñas y niños que, o sea, si no han tenido ningún contacto con el juicio en cuanto a su expresión, no te van a preguntar qué te parece. Es como si cuando tú hablas, nadie te dice si eso que has dicho es bonito o feo, ¿no? En cambio, cuando nos expresamos, pasa un momento en que eso es bonito o feo y al mismo tiempo es, ¿yo quién soy para decirle a una niña, a un niño que eso es bonito o feo? Ni siquiera qué ha querido hacer, ¿no? Simplemente muchas niñas y niños cuando sí te preguntan, ¿no? ¿Qué te parece, no? Es porque sí que han estado expuestos al juicio o la exigencia. Entonces, desde mi experiencia, cuando te lo enseñan es o porque conectan contigo y quieren ver lo que has hecho. Entonces, muchas veces con solo preguntarte, me imagino que esto es importante para ti, que lo que has hecho es importante para ti, ¿no? Es así. Sí, y ya está, ¿no? O sea, no hace falta mi juicio. O quizás quieren reconocimiento y valoración y con eso ya es suficiente. Con que tengan ellos el reconocimiento o valoración de esto es importante o simplemente veo lo que has hecho, veo lo que has podido hacer, ¿no? Con eso ya es suficiente. Porque realmente las niñas y niños cuando te enseñan algo, quieren algo, ¿no? Y no es bonito o feo porque mi hija Yona contestaría, mamá, pero ¿qué es bonito o feo, no? Qué mona. Para mí no hay bonito o feo. Hay lo que es, ¿no? Efectivamente, sí. Esto me conecta mucho porque es cierto que los niños y niñas, yo creo que de pequeños son como un folio en blanco y a medida que van pasando por el mundo, con su experiencia por la vida, van aprendiendo, ¿no? Las consecuencias de sus acciones tanto para bien como para mal. O sea, yo sé que de pequeña, si de repente tras enseñar un dibujo o hacer algo bien, me han dicho, ¡ay, qué bien! Así me gusta, sigue así, pues de alguna manera sé que estoy poniendo contenta a mi madre, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería la mejor manera de actuar en este caso? Tú dices, pues bueno, simplemente decir, veo que lo que has pintado es importante para ti. A mí se me ocurría, ¿qué tal también a lo mejor preguntarles, bueno, ¿qué has querido transmitir con esto? ¿O qué significa esto? ¿No? Porque a lo mejor dice que es un castillo y si tú le dices, uy, pero si eso no tiene pinta de castillo, pues yo qué sé, también Claro. estás metiendo un poco ahí, ¿no? Y con la pregunta esa también le estás diciendo, porque claro, te dicen, a veces a compañeros decimos, ¿qué has querido? Entonces, ¿qué has querido significa que lo que has querido no lo has conseguido? Entonces, cuidado también con esas preguntas, porque igual es que no ha querido, simplemente está jugando con su trazo. O sea, muchas veces queremos que lo que pintan las niñas y niños sea algo específico y muchas veces no es nada. O cuando ya son más mayores, sí que pueden cambiar, ¿no? de lo que es su trazo a poner, digamos, cosas más reales, ¿no? en el dibujo. Porque digamos que lo que van combinando es mezclan trazo con cosas que van descubriendo en su realidad y al mismo tiempo es un juego el que van construyendo ahí. Es como cuando los ves a las niñas y niños con lo que se llama el juego simbólico, que están jugando a que realmente
bueno, pues con palos, que soy un pirata, ¿no? Solamente con un palo ya puedo de alguna manera pensar que puedo ser un pirata. Con el dibujo y con la arcilla y con el movimiento pasa un poco lo mismo cuando son niñas y niños. Es un juego. Se llama el juego de pintar, el juego el juego de modelar, el juego de la arcilla y el juego del movimiento. Entonces son juegos que hacen las niñas y niños. A partir de ahí, el juego auténtico, el que se llama el juego auténtico, es un juego muy creativo que no sabes dónde va a terminar. Entonces, cuando una niña o un niño entra en ese estado, ¿no?, de juego auténtico, tiene una concentración absoluta, es como si estuviera en un estado meditativo. Entonces, está tan metido en ese juego que para ellos es algo alucinante y no saben cómo va a terminar. Quizás empieza con unos trazos, luego hace un dragón y luego se convierte en otra cosa, en un mar. Por eso preguntarle, es que no es algo estático, es algo que está fluyendo, ¿no? Entonces, cuando te metes en todo esto, ves las capacidades que tiene cualquier persona de entrar en este juego, incluso personas adultas, y cómo las niñas y niños, cuando el juicio de la exigencia no está ahí, pueden llegar a jugar y a concentrarse durante horas. O sea, yo he acompañado talleres de 1 hora y media, 2 horas, donde las niñas y niños pueden estar completamente concentrados. Cuando dicen, no es que no están concentrados en cosas que queremos las personas adultas. Cuando realmente disfrutan, a partir de ahí sí que juegan, pero con un juego auténtico. Sí que ocurren cosas, porque otra cosa es lo que entendemos socialmente en qué es juego, ¿no? Los juegos estos que ya te vienen ya hechos, ¿no? Que eso sería más bien algo como entretenimiento, ¿no? Más que juego. Está todo montado con unas reglas y sabes qué va a ocurrir al principio, cómo se desarrolla mediante las normas y cómo va a concluir. Tanto cuando son juegos donde hay ganadores y perdedores, o hay juegos colaborativos y al mismo tiempo sabes el principio y el final. El juego auténtico no tiene ni principio ni final, se va desarrollando y es realmente, desde mi punto de vista, lo más creativo que hay. Sí, yo creo que es una vía de expresión y creo que de los niños tenemos que aprender muchísimo porque creo que son mucho más libres en el sentido de que no tienen tanta vergüenza, tanto ridículo, lo van aprendiendo después, pues por todo lo que hemos contado, pero los adultos muchas veces ya con una edad es como que no nos dejamos ser simplemente por eso, ¿no? Porque siempre estamos ahí con un juez interno muy crítico y muy duro que nos está hablando y nos está diciendo pues eso, lo mal que lo hacemos y demás. Y yo, mira, se me ocurrió una pregunta al hilo, ¿no? Y es que cuando hablábamos de que quizá no era positivo lo del refuerzo, ni negativo ni positivo, en este caso yo me planteaba, jolín, a mí sí que me ha ayudado en la infancia algunas veces que me hayan dicho cosas positivas sobre cualidades mías, porque de alguna manera luego en el futuro, cuando he querido volver a retomarlo, me he acordado y he dicho, ay, pues ya hubo como una evidencia externa que esto como que me lo valoró positivamente. Entonces, a lo mejor hay algo de lo que tirar. No sé cuál es tu opinión al respecto en ese sentido. Bueno, para mí es que las niñas y niños vienen con cualidades y con valores de serie. O sea, esto de que son como vasijas vacías que las vamos llenando las personas adultas, para mí esto no tiene ningún sentido para mí. Al mismo tiempo, sí que creo que la comunicación no violenta no consiste en no de alguna manera ver los valores, las cualidades o las necesidades que tiene las otras personas, ¿no? Sí que, por ejemplo, a mí siempre lo digo esto en muchos talleres, bueno, siempre es una palabra que tampoco nos gusta utilizar, muchas veces pongo este ejemplo, por ejemplo, mi madre decía, es que tú eres muy generosa, ¿vale? Que dices, ¡ah, qué chulo!, ¿no? Al mismo tiempo, a mí me etiquetaba mucho de generosa. Entonces, con eso también hay que tener cuidado, porque a mí me sucedió de pequeña es que cuando no quería ser generosa por lo que fuera, ¿dónde estaba yo?
¿qué era yo si no era generosa? No sé si me explico. En cambio, si tú puedes ver la necesidad que hay detrás de una niña o un niño, me imagino que para ti compartir con otras personas es importante, ¿no? Y lo veo aquí, ¿no? Y otras veces en que esa niña o niño no le apetece compartir por lo que sea, que quiere cuidar de lo suyo. Siempre pongo el ejemplo, yo no dejaría mi monedero a cualquier persona, creo que no lo dejaría ni siquiera a una amiga, ¿no? Mi monedero para que se lo llevara. ¿Por qué esto muchas veces a las niñas y niños se lo exigimos? Hay que compartir. Mis hijas, por ejemplo, están cansadas de compartir. Me han compartido en mi útero. Son 3 a la vez. Comparten juguetes, comparten espacio, comparten habitación, comparten amigas también. Entonces hay momentos en que ellas no quieren compartir. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad de ser ellas mismas, de tener su espacio y tener su momento también. Entonces, poder validar eso hay momentos en los que quieren compartir y poder ver, me imagino lo importante, no eres, ¿no? Porque eres es algo que para mí, yo soy muchas cosas, no soy solo Marta la generosa. Y al mismo tiempo decir, qué importante veo que es para ti desde el desconocimiento, igual, ¿no? Y al mismo tiempo me llega, ¿no? Lo importante que es para ti compartir. Y cuando no se quiere compartir también, lo importante que es para ti tener tu espacio, ¿no? Entonces, validar esas cosas que vemos y que nos gustan también, evidentemente, y al mismo tiempo, cuando no nos gustan tanto las cosas que vemos de nuestras hijas y nuestros hijos, ver a qué están diciendo que sí. Hay una frase que a mí me gusta en comunicación no violenta, cuando alguien dice que no, ¿a qué está diciendo que sí? ¿Vale? Cuando una de mis hijas no quiere recoger, por ejemplo, ¿a qué está diciendo que sí? A libertad de elegir, autonomía, ¿no? A que igual quiere divertirse y jugar, vale. Luego ya hablaremos, ¿no? De mis necesidades también, que necesito apoyo, ayuda. Y al mismo tiempo poder validar eso es muy importante, no solo en lo que las personas adultas pensamos que está bien, ¿no? Porque muchas veces hay acciones que hacen nuestras hijas e hijos todos los días y que tienen muchos valores y que no vemos, ¿no? Entonces, porque muchas veces queremos las cosas cuando nosotros queremos, ¿no? Que a mí me pasa, soy la primera que me ocurre. O sea, no significa que ahora voy a ser el Dalai Lama, no. Comunicación no violenta. Yo soy violenta en mi comunicación todos los días, ¿no? Y acoger también eso, que soy una persona humana y darme autoempatía. Pues yo también quería cuidar de algo, ¿no? Cuando me he enfadado. Efectivamente, o sea, yo siempre digo que es una tarea complicada porque no nos han educado así desde pequeños, entonces 30 años comunicándonos o 40 de la misma manera, pues al final querer hacerlo en un día o 2 o en un mes o en un año, pues oye, es abrumador y hay veces que la gente se siente como muy culpable o nos sentimos y es como, bueno, date tu tiempo, pero me parece interesante traerlo aquí a espacios como este porque que se haya hecho así toda la vida no significa que esté bien. Entonces también requiere una responsabilidad por nuestra parte de querer desaprender cosas para volver a aprender algo que quizá tenga más o mejores resultados. Y mira, sacabas el tema de la familia, que ahora te preguntaré por tus trillizas, porque seguramente aquí habrá sido un reto en el tema de la comunicación no violenta, pero al principio de todo comentabas algo que me he quedado con ello, cuando hablabas de esas frases, ¿no? Que a veces desde la comunicación no violenta intentamos evitar, como el siempre, el nunca. Claro, yo pienso, muchas veces esto pone muy a la defensiva a la otra persona. Cuando tú estás en una discusión y de repente le dices a otro, es que siempre estás igual, es que nunca recoges, nunca me tomas en serio, pues eso realmente es como muy reduccionista, porque es como si realmente nunca esa persona te hiciera caso y no es del todo verdad, es como una exageración. Entonces, de aquí para la gente que nos esté escuchando, ¿qué tips nos podrías tú dar, Marta, para la comunicación diaria, aparte de estos siempre o nunca, que nos puedan ayudar a tener en cuenta y a que nuestra comunicación no sea tan violenta? El primer tip, ante una acción de conflicto, sal como fueras. O sea, no intentes hacer comunicación no violenta en el momento,
porque muchas veces lo que va a ocurrir es que te va a salir como un churro. Entonces, esto es, porque lo que dices tú, socialmente tenemos una comunicación muy aprendida desde el juicio y la exigencia, ¿no? Y hay veces que al otro le va a llegar juicio. Entonces, sobre todo si es un momento donde estamos muy activas las dos personas, ¿no? Entonces, primero, sal como puedas, y yo en ese sal como puedas es, mira, desde la honestidad y la autenticidad. En este momento te voy a hablar de una manera que no creo que conecte contigo porque estoy activa. Me voy un momento y si quieres, miro a ver qué me pasa con esto y qué te parece si luego volvemos a retomar la conversación, ¿vale? Pero no desde el, oye, mira, hablamos luego, no, desde la autenticidad. Es que sé que si me pongo a hablar contigo ahora, voy a desconectar y no quiero esto. Para mí es importante, porque seguramente con una persona que queramos conectar en la comunicación es porque nos importa. Entonces, decírselo también, para mí es muy importante la conexión contigo. Entonces, prefiero retirarme, ¿no? Luego hay cosas como el que dices, el siempre, ¿no? El tú siempre, ¿no? O todas las veces, pues tú siempre llegas a casa y no recoges, por ejemplo, ¿vale? O muchas veces incluso, ¿no? Puedes decir, oye, por ejemplo, mis hijas llegan y dejan una mochila en el suelo cuando llegan del cole, que ocurre pues bastantes veces. Puedo decir, mira, has dejado la mochila ahora mismo en el suelo. Puedo hablar desde el momento, ¿vale? Porque un siempre ya es un juicio, porque quizás ayer no lo hizo. Entonces, esto es importante, la comunicación. Todas las veces también, todo este tipo de comunicación. Luego, el pero, ¿no? Que ahora lo decías. El pero, no es porque lo digas, sino que hablabas de ello. El pero es que resta. Si yo te digo... me imagino que vienes divirtiéndote, que vienes del cole, ¿no? Y estás, pues eso, que quieres descansar, pero todo eso lo ha anulado, ¿no? Pero todo lo anterior lo ha anulado. Entonces utilizamos al mismo tiempo, puedes utilizar otras palabras también. A mí me gusta al mismo tiempo porque me parece que es esto y esto. Son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Vale? Porque esto parece que lo de delante, y para mí son importantes esto que te importa a ti, al mismo tiempo esto que me importa a mí. Es como al mismo tiempo lo pone en equilibrio, y para mí es importante poner las necesidades de ambas personas que van a entablar una conversación o un diálogo al mismo nivel. Entonces, por eso utilizamos al mismo tiempo. Y luego también tener claro que cuando hablamos de la otra persona, con la otra persona, el Pilar de la Torre habla, yo no sé mucho francés, entonces seguro que lo pronuncio mal, habla mucho de una cosa que es el tu que tu, que es el tú que mata, porque tú, ¿no? Porque tú has hecho esto, porque tú, porque tú, porque tú. Si puedo hablar de lo que me pasa a mí, es más fácil que la otra persona quiera conectar si no le llevo, ¿no? Al juicio o a la exigencia. Y luego también hay cosas como tenías que, deberías que, que eso desconecta, porque de alguna manera la otra persona lo recibe como exigencia. Y no es porque lo diga yo, no es porque lo diga Pilar de la Torre, Marshall Rosenberg, es porque se sabe, ¿no? Científicamente cómo estamos constituidos las personas. Y a nivel emocional, la exigencia y el juicio lo que hace es que nos desconectemos de las personas. Entonces, si a la otra persona le puede llegar lo que yo necesito o lo que lo que yo puedo intuir que ella necesita de una manera que sea sin juicio, sin exigencia, va a ser más fácil que la otra persona me quiera escuchar, porque estamos hablando de comunicación. Y si yo quiero comunicarme con la otra persona, lo que yo creo es escuchar también a la otra persona y que la otra persona me quiera escuchar. Si empiezo con juicio y exigencia, creo que la otra persona no va a querer escucharme. Y luego hay otra cosa, y es que desde la exigencia, la otra persona, si hace lo que yo quiero, va a ser por sumisión, o lo que va a ocurrir es la rebeldía, ¿no? Que es como, vale, no lo hago y además me alejo. O sea, las dos cosas. Sobre todo en niñas y niños, cuando son muy pequeños, quizás lo hagan por sumisión. Y al mismo tiempo en la adolescencia eso se paga.
Mira, sumisión, rebeldía, y traigo a colación eso que habíamos dejado ahí aparcado, ¿no? Que es el tema de tú y tus trillizas, cómo has tenido un poco que organizar tu vida y qué retos, desafíos se te han planteado. Comentabas también antes el tema de los castigos y las recompensas. Que igual no funcionan tanto y yo haciendo un poco de voz de una persona que tenga hijos e hijas, te pregunto, jolín Marta, y cuando hay alguna situación difícil en casa, que veo que lo he intentado, que no me hacen caso y que siguen sin cambiar las cosas, ¿de qué manera marco límites sin recurrir a los castigos o a las recompensas? ¿Qué hacéis vosotros que puede funcionar? Pues en comunicación no violenta, bueno, yo asisto desde hace 8 años a un taller que plantea todos los miércoles Pilar de la Torre. Este año estoy acompañándola a ella también, apoyándola en el taller y sí que lo que vemos ahí es cómo muchas veces poner límites desde otro sistema, ¿no? Que no sea ni el juicio, ni la exigencia, ni los castigos, ni los premios. Entonces, no significa que la comunicación no violenta es no hay límites, ¿vale? Para nada. O sea, hay una frase de Pilar de la Torre que a mí me gusta mucho que es sin límites no hay amor. ¿Vale? Igual que a un bebé cuando lo tenemos cerquita, bueno, pues les ponemos barreras para que no caiga al suelo, ¿no? O no vamos a dejar que meta los dedos en el enchufe. Eso es un límite claro. Al mismo tiempo, para mí, lo que me ha parecido fundamental en comunicación no violenta es desde dónde ponemos el límite, ¿no? Y es como pongo el límite. En comunicación no violenta ponemos el límite desde el respeto. ¿Por qué? Porque vemos mis necesidades como madre o padre y las necesidades de mi hija y mi hijo, no solo las mías. ¿Por qué? Porque los límites, y a mí esto me ha ayudado muchísimo, los límites los pongo yo. Y los límites los pongo yo para contribuir a mis necesidades, para cuidar de mis necesidades. Esto al principio choca mucho, dice, ya, pero si el niño va a meter los dedos en el enchufe, ya, y al mismo tiempo, ¿qué necesidad? El niño no tiene, esto que vemos, un niño necesita límites, ¿no? Que esto muchas veces se escucha, es que este niño necesita límites. Esto lo hemos llevado muchas veces a talleres con madres y padres porque realmente los límites los pongo yo para cuidar de mis necesidades. Por ejemplo, un niño que pone los dedos en el enchufe, que va a poner los dedos en el enchufe, yo lo aparto. Mi necesidad más profunda es contribuir a su bienestar y a su cuidado, ¿vale? Entonces, ahí pongo el límite. El niño no tiene necesidad de límite, el niño tiene necesidad de experimentar. Si yo puedo ver esa necesidad de experimentar y puedo, claramente le voy a decir que no, y al mismo tiempo puedo ver que tiene esa necesidad y proporcionarle un espacio donde pueda cubrir la necesidad de explorar, de curiosear, de otra manera que no sea metiendo los dedos en el enchufe, ahí va a haber esto que estamos diciendo. Yo cubro mi necesidad de contribuir a su bienestar y al mismo tiempo también cubro su necesidad. Ahora, esto no. En comunicación no violenta es el límite lo pongo yo porque esto no cuida de mi necesidad. Al mismo tiempo puedo ver tu necesidad y busco acciones también para cubrir esa necesidad. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo que pongo con una de mis hijas en cuanto a límites. Mi madre murió hace unos años, tengo como una cestita, bueno, es una bolsita con cosas, bueno, que son cositas de ella, ¿no? Que para mí son delicadas y son recuerdos que tengo de mi madre para mí que significan mucho. Entonces, a mis hijas les dije que por favor esa bolsita no la cogieran. Pero claro, con esto... Una de mis hijas, claro, ¿qué hay ahí? Esto era de mi abuela, ¿qué hay ahí? Entonces, una de mis hijas cogió la bolsa y se le cayó. Entonces, cuando entré, estaban todas las cosas en el suelo, las cositas de mi madre. Lo primero que fue es, jolines, esto ya os lo he dicho, y a mí me hizo clic que mi hija que había cogido esa bolsa dijo, yo no lo he hecho, yo no he sido, ¿no? Entonces, para mí es como clave el decir,
las niñas y niños no quieren mentir. Cuando mienten es porque su verdad no va a ser acogida. Entonces dije, vale. ¿Y qué quería mi hija? Mi hija quería descubrir a través de esas cositas y tener una conexión con su abuela a la que no ha conocido. Entonces, ahí hay algo maravilloso que es a través de esto querer descubrir y conectar con mi abuela. Mi madre habla cosas maravillosas de mi abuela y yo estos objetos que los guarda mi madre como si fueran un tesoro, quiero saber lo que es. Quiero conectar con mi abuela, empatizar con mi abuela, conocer, descubrir, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué quiero yo? Cuidar. O sea, que esos objetos son tan importantes para mí porque representan también una conexión con mi madre. Entonces le dije, mira, me llega que quieres, que para ti es importante descubrir a tu abuela por aquí. Mamá la habla mucho de ella y esto son cositas que son como pequeños tesoros. ¿Te gustaría descubrirla a través de estos objetos? ¿Te gustaría saber cómo los cogía ella? Me dijo, sí. Al mismo tiempo, yo quiero cuidar de esto, no quiero que se rompan, porque si se rompen, para mí sería doloroso, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, esto, ya le dije, esto no, ¿vale? Que tú los cojas tú sola, a mí me cuesta, porque no cuida. Al mismo tiempo, ¿te parece que cada vez que quieras verlos, los cojo yo, los abro y te voy contando historias? Eso es poner un límite claro. Si ponemos el límite desde, no, es que esto ya te he dicho que no, que es que te he dicho 100.000 veces que no, que esto... Vale. Y al mismo tiempo, si no hubiera de alguna manera hecho este ejercicio de qué había detrás de que mi hija cogiera eso, conexión con su abuela, ¿no? Empatizar con ella, querer descubrir, curiosidad, cosas que son necesidades maravillosas. Entonces, si ponemos los límites desde ahí, esto no, porque no cuida de algo que es mío y que quiero cuidar. Al mismo tiempo, ¿qué otras acciones podemos hacer, ¿no? Para que tú, esto que ves que te gusta y que me parece maravilloso, puedas hacerlo sin que se rompa, ¿no? No sé si te he podido contestar un poco a cómo se ponen los límites. Sí, yo creo que es súper interesante porque creo que al final los niños también buscan la lógica, aunque nosotros pensemos que son de corta edad y que a lo mejor tienen un pensamiento más infantil, pero creo que hay que tratarlos también un poco mentalmente como hablarías a una persona adulta. Y creo que desde ahí ellos también te acaban de comprender. Entonces, claro, yo me imagino que habrá gente que diga, bueno, pero esto realmente hasta qué punto funciona, el que le hables así, ¿quiere decir que nunca más lo va a volver a hacer? Pues no lo sé si lo volverá a hacer o no, pero yo lo que sí que creo es que lo que tú decías de sermonearles, eso ha quedado claro que no funciona, porque al final sí, funciona a corto plazo, pero luego ya sabemos cómo somos y al cabo de un tiempo pues vuelven a hacerlo. Entonces, ¿por qué no probar a lo mejor esta alternativa? Lo que pasa es que requiere, como decimos, ¿no? También un esfuerzo por parte nuestro de decir, en este momento en que me estoy poniendo muy nervioso porque me acaban de desobedecer en parte, ¿no? Entre comillas, por algo que yo les había pedido que para mí era importante, de repente no me han hecho caso y me pongo nerviosa, ¿no? Y desde ahí salen muchos... Claro, mi primera reacción fue decir, oye, que esto ya os lo he dicho. Y ya, lo que pasa es que a mí hay cosas, ¿no? Como cuando... Vale, si una de mis hijas miente, ya sé que es que no, ella siente que su verdad no va a ser acogida. Entonces, sí, para mí la mentira no es buena ni mala. En un taller estuvimos valorando mucho qué ocurre con la mentira socialmente. Se habla mucho, ¿no? De la honestidad, y al mismo tiempo, yo lo sé, cuando una niña o un niño su verdad no es acogida, tiende a mentir porque tiene miedo. Tienen miedo bueno, pues a que de alguna manera el cariño de sus padres no estén, a que la conexión con sus padres no esté. O sea, hay muchas cosas detrás que si podemos verlo, la mentira nos parece tan horrible, ¿no? Sino que es una acción que hace una niña o un niño para cuidar de algo. Entonces, yo lo que he descubierto en esto es cuando la verdad es acogida, las niñas y niños no mienten. Entonces, en cambio, si no es acogida, quizás no mientan en ese momento porque tienen miedo al castigo. Ahora intentarán y muchas veces no harán las cosas. Yo, si hubiera dicho eso, seguramente una de mis hijas, si no hubiera descubierto esto, lo hubieran hecho cuando yo no estaba, ¿no? El mirar cosas de su abuela, ¿no?
desde, y ahora que no está mamá lo voy a mirar. Efectivamente. Y entonces, bueno, Esto que lo van dices a me hacer a parece... escondidas, esto también saberlo. Me parece súper interesante y yo creo que se lleva también al mundo de los adultos y por eso creo que los castigos no funcionan, porque incluso en el tema del trabajo, cuando sentimos que tenemos ahí 4 ojos mirándonos, controlándonos, supervisándonos todo el rato lo que estamos haciendo, al final la gente acaba creando estrategias para hacer lo que quieren igualmente, pero sin que se enteren. Entonces, al final, de alguna manera, yo siento que esa relación pues no acaba de fluir, porque cuando hay tanto ocultismo, mentira, al final todo acaba saliendo a la verdad y juegas un poco pues eso, ¿no? Con el miedo, la represalia. Y bueno, Marta, yo seguiría hablando de este tema porque me parece súper interesante, pero tengo un pequeño cuestionario que hacerte y que hacemos aquí a todos nuestros invitados. Así que antes de pasar con él, me gustaría, si te parece, que como colofón a todo lo que hemos hablado, pues pudieras lanzar un mensaje a nuestra audiencia que les sirviera como consejo, como ayuda en su día a día, algo que consideres que es importante de la comunicación no violenta, del no juicio. Pues yo lo que me llevo con todo esto es que lo más importante es poder primero conectar con nosotras mismas como personas. Si no podemos conectar con nosotras, va a ser difícil conectar con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra madre, nuestro padre, con amigas, ¿no? Cuando tenemos conflictos. Primero, conectar con nosotras. ¿Qué siento y qué necesito yo primero? Y luego ver lo que le sucede a la otra persona. Para mí eso es lo más importante de la base de la comunicación no violenta, conectar primero con una misma. Y luego también una cosa que a mí me ha ayudado mucho es que yo no solamente soy esta que se enfada o esta que es generosa o soy muchas partes. Soy muchas partes y esto a mí también me ha ayudado mucho. Yo soy Marta y al mismo tiempo puedo en un momento ser divertida o otra parte de mí puede enfadarse también o estar alegre o estar cansada o estar muy activa, ¿no? Estar un día muy vital, otro día, ¿no? O sea, yo soy muchas partes. Entonces, también a mí me sirve muchas veces creo que todas las personas tenemos unas cualidades muy profundas y el descubrir qué cualidades tenemos todas las personas, a mí me ayuda mucho, ¿no? Y el recordármelas todos los días. Y otra cosa que a mí me sirve mucho es tener un cuaderno y todos los días el decir, esto ya como madre, esto habla a las madres y a los padres, también a cualquier persona, y es todo lo que hago como madre o como padre para conectar con mis hijas y mis hijos todos los días, porque hay muchas cosas que hago que las paso por alto. Igual que esto que hablamos de ver, ¿no? Lo que hay detrás de una acción, ver, pues, ¿qué hago yo, no? Pues, yo les acuesto y les doy un beso, o cuando les acaricio, o puedo ver cuando están jugando y cómo les miro. Esas pequeñas cosas, irlas apuntando. Y ver todo lo que hacemos como madres y padres a lo largo del día, porque creo que es importante también el valorarnos y el reconocernos como madres y padres. Ahí lo dejo. Totalmente, conectar con uno mismo, evitar un poco las etiquetas, ¿no? Que no eres solamente esa Marta enfadada o esa Marta generosa, eres muchas Martas. Y luego también, mira, con Xavi hablábamos él nos decía, apuntad en un cuaderno o preguntaos a vosotros mismos la cantidad de exigencias que les dais a vuestros hijos e hijas a lo largo del día. Y por otra parte, mira, tú en contraposición, que yo creo que también es importante el anotar, ¿no? En ese pequeño cuaderno todas esas cosas positivas que también se hacen como padre y como madre y que, oye, no basta de culpas, que también tenemos esas cositas positivas que agradecernos. Así que sí, yo también me quedo con esto, Marta, y si te parece, pues pasamos al cuestionario. Perfecto. Pues Marta, vamos a iniciar este cuestionario hablando en positivo, de cualidades, de dones. En este sentido, ¿qué es eso que te sale bien y fácil? ¿Cuál dirías que es tu gran fortaleza? Aquello con lo que puedes ayudar a más gente. La creatividad.
Para mí es una de mis cualidades, más profundas además, y desde muy pequeñita, la creatividad y que sí que... Y también yo creo que la escucha, la creatividad y la escucha, las dos. Son ahí dos cualidades que yo considero que, bueno, tengo muchas más y al mismo tiempo son dos que están ahí de cualidades, creatividad y escucha. Tiene mucho sentido con esta parte tuya de artista y también, por otra parte, con la comunicación no violenta, el tema de la escucha. Y en el otro lado de la balanza, Marta, ¿qué hay de eso que te cuesta trabajo? ¿Cuáles dirías que son tus áreas de mejora? Esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo. Pues yo creo, por ejemplo, el comunicarme, por ejemplo, el hablar en público, aunque parezca que se me da bien, me ha costado mucho trabajo desde que era muy pequeñita, además. O sea que, si además por un suceso que yo sé de dónde viene esto. Y al mismo tiempo ya lo tengo muy trabajado. Entonces, cada vez viene como, no me cuesta ya, es algo con lo que yo me siento mucho más tranquila, segura, no me cuesta y al mismo tiempo hablar en público durante toda mi vida ha sido sobre todo pues con los 20 años difícil para mí y delegaba muchas veces en otras personas para que hablaran por mí, ¿no? Entonces sí que ha sido como un tema, ahora ya no tanto, que también ha sido como algo que he trabajado mucho. El exponerse, que yo creo que es trending topic en la mayoría de casos, ¿no? Sobre todo al principio, hasta que pierdes esa vergüenza. Y tercera pregunta, si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién elegirías y por qué? Pues elegiría a mi tía, Aurelia, que era mi madrina, que para mí fue, después de mi madre, mi segunda madre, y a la que estoy muy agradecida, porque es de esas personas. Hay una meditación muy bonita, una visualización que hago muchas veces, es cierra los ojos, imagínate una persona que ha estado ahí acompañándote toda tu vida sin juicio y exigencia. Para mí ha sido mi tía. Entonces, murió antes que mi madre y sí que me gustaría, porque además fue su muerte repentina, ella estaba malita del corazón y fue como muy dulce, murió durmiendo y al mismo tiempo es como, cuántas veces le hubiera dicho muchas más cosas, ¿no? Yo era muy jovencita, tenía 21 años y sí que para mí me iría con ella a cenar. Sí, esas personas que marcan también nuestra vida, ¿no? Y Marta, esta pregunta que te voy a hacer ahora es un poco especial por la temática del podcast. No sé si recuerdas alguna situación, aparte de la que nos has contado, ¿no? Vivida, complicada de gestionar, ya sea en el trabajo, la pareja, con las niñas, una de estas en las que estás a punto de perder los nervios, pero que finalmente acabas reconduciendo como buenamente puedes. Descríbenos qué ocurrió y cómo lo manejaste. Pues mira, fue hace muchísimos años con un compañero de trabajo, el que, bueno, pues era una cuestión de ideas creativas, ¿no? Entonces, digamos que yo compartí una idea creativa que tuve con esta persona y esta persona se la fue a contar a nuestro superior en ese momento, ¿no? Como si hubiera sido suya la idea. Entonces, en ese momento lo tomé bastante mal. Me fui yo era muy joven también entonces, me fui a su mesa y le dije que era una mala persona. Y con el tiempo, para mí eso fue un regalo, porque también he podido ver con el tiempo lo que esta persona quería cuidar, ¿no? Pues tenía miedo de perder su puesto de trabajo. No estoy diciendo que justificara su acción, que en eso tampoco la comunicación no violenta estamos de acuerdo. Yo no justifico su acción. Su acción en este caso daña, ¿no? En este caso no cuidó de mi necesidad, ¿no? De mi necesidad de reconocimiento, valoración, ni de mi necesidad tampoco de evolución, ni tampoco cuidó mi trabajo ni mi tiempo. Al mismo tiempo sí que es una persona que pude ver que tenía mucho miedo
¿no? Esta persona tiene mucho miedo, es una persona que le cuesta, ¿no? el tener sus propias ideas, sobre todo porque se siente inseguro. Entonces, pues yo creo que no es falta de creatividad, porque creo que todas las personas, sino de inseguridad en este caso, y tenía mucho miedo a perder su puesto de trabajo, muchísimo. Entonces, la acción que hizo sobre todo es para cuidar de su familia. Entonces, poder ver esto, ¿no? Y también porque sí que tiene realmente para él es importante, muy importante, el reconocimiento y la valoración. Entonces, es una acción que hizo para esto, para cubrir estas necesidades, al mismo tiempo no cuidaban de las mías. ¿No? Es donde aquí ponemos el límite, claro. Ahora, tampoco yo estoy orgullosa de haber llegado a su mesa y haberle dicho que es una mala persona, ¿no? Y también reconocer que en ese momento es lo que me salió, ¿no? Y que ahora lo hubiera hecho de otra manera, sí. Y en ese momento lo hice de la mejor manera que sabía también, autocompasión conmigo, ¿no? Igual que ahora le puedo ver a él, pues también verme a mí en esa situación. Sí, agradezco que digas esto porque yo creo que muchas veces se confunde esto de la comunicación no violenta con ser aquí, por lo que decías, ¿no? El Dalai Lama y entender a todo el mundo y no poner límites y para nada en absoluto, porque a mí eso me pasó también en un momento de mi desarrollo personal que entendiendo las necesidades de todo el mundo, claro, yo decía, vale, como lo entiendo, pero no, porque a mí eso me dañaba. Entonces es como, sí, ahora que lo entiendo y que he subido la escalera y que he comprendido para qué lo hace y para qué lo hace y para qué lo hace y para qué lo hace, vale, ahora voy a poner yo, me parece bien que hayas hecho esto, pero aquí no vuelves a entrar o tengo una conversación contigo, pero ya no vuelvo a confiar en ti para contarte esta idea. Quizá pues a lo mejor esa manera de llamarle mala persona, como tú dices, a día de hoy lo hubieras gestionado de otra manera, pero no significa no poner un límite. Siempre hay que ponerlo, efectivamente. Claro, porque es que si solo veo las necesidades de la otra persona, me estoy perdiendo las mías. Entonces aquí es poner en equilibrio. Yo puedo ver las tuyas y al mismo tiempo también veo las mías. Y si las tuyas no cuidan, pongo un límite, claro. Esto no. ¿Por qué no cuida de lo mío? ¿Qué acciones podemos buscar para cuidar de lo tuyo y de lo mío? Yo puedo verte a ti al mismo tiempo. También quiero verme a mí. Porque solo viéndome a mí, te voy a poder ver a ti. Totalmente. Bueno, Marta, y hablemos ahora de rutina, porque en Metamorfoseando defendemos que el éxito muchas veces está en la rutina diaria, en los pequeños hábitos del día mantenidos a lo largo del tiempo. En este sentido, ¿cuál dirías que es tu hábito de oro, ese que marca una diferencia en tu día a día? Pues mira, tengo una pizarrita que me recuerda, ahí la tengo, que me recuerda antes, ¿vale? De entablar o cuando estoy activa antes de hablar, primero, qué siento y qué necesito. O sea, para mí eso es un mantra que tengo también. Y luego también, para mí es muy importante y últimamente lo estamos haciendo con todos los sábados con nuestras hijas, el tener un momento de asamblea familiar, de cogerlo como rutina todos los sábados. Nuestras hijas en su escuela tienen asambleas y también las llevamos a casa para ver qué necesidades tenemos todas las personas que configuramos, ¿no? la familia y ver cómo podemos llegar a cosas que cuiden de todas las necesidades y poder vernos todas las personas, porque si no, no es fácil. Ay, qué chulo esta idea, me la apunto. Bueno, me estáis dando unas ideas maravillosas. Por el podcast a nivel pareja me han recomendado y me lo apunto también, pues un contrato, ¿no? Crear como una especie de contrato donde se cumplan tus necesidades, las suyas. Ahora me habláis de estas asambleas familiares, me encanta, me encanta, me encanta. Y... Bueno, hay otra también que esto también te la digo, que nos está funcionando mucho y es pensamos muchas veces que las niñas y niños no quieren colaborar, contribuir. Para mí eso no lo quieren hacer cuando se lo exigimos nosotras. Lo que hemos llegado a un acuerdo para que todas y todos podemos sentir el apoyo familiar es una hoja en blanco y cada día vamos poniendo en qué hemos contribuido las personas de la casa en la familia. Y es alguna acción que hemos realizado para todas las personas de la familia o para casi todas las personas de la familia. Entonces, es libre, tú puedes hacer lo que quieras. La única consigna, y esto sí que lo hablamos en asamblea, es
que como ni mínimo sean 2 cosas y pueden ser las que tú quieras. Hay libertad de elegir lo que tú quieras. Y entonces ahí se ve también las ganas que tienen de voluntad libre de las personas o de la familia, que sí que hay necesidad de contribuir. Es algo que tenemos ahí, ¿no? Que es algo importante para nosotras y para nosotros. Lo que pasa que es lo que tú quieras, cómo quieres contribuir. Y es muy rico porque suelen salir muchas más cosas que si las exiges, Qué ¿no? Porque das la chulo, voluntad libre, sí. qué Entonces chulo, tenemos sí, ahí, sí. cada día ponemos un folio y las personas nos vamos apuntando, pues he hecho esto, he hecho lo otro, ¿no? Claro, Y y para que es, todas también podamos reconocer y valorar lo que hace la otra, ¿no? no, y es bonito porque lo mismo te sorprenden con tirar un papel que estaba en el suelo y llevarlo a la basura, como te hacen un dibujo, como vete tú a saber, ¿no? Que di Claro. que sí, dar libertad a la creatividad. Y, y bueno, Marta, vamos a ir un poco al futuro en esta pregunta que te voy a hacer y me gustaría que nos contaras qué legado te gustaría dejar o por qué te gustaría que te recordaran. Eh, pues en general, pues realmente me gustaría que me recordaran como una persona auténtica, me gustaría, ¿no? Y que hizo lo mejor que lo sabía, que sabía hacerlo. Simplemente con eso yo ya me siento satisfecha. Que cuando hice lo que hice fue la mejor manera que encontré en ese momento de hacerlo. Y realmente que lo hice desde la autenticidad, sí. Es un poco eso. Autenticidad, conciencia. Y Marta, ¿cuál es el siguiente paso? Algo que te gustaría cumplir, aquello en lo que piensas al levantarte y antes de irte a dormir. Pues a mí lo que me gustaría es que de alguna manera la comunicación no violenta y otra manera de expresarnos, otra manera de comunicarnos pueda llegar a mucha más gente. A mí me gustaría, porque yo particularmente y desde mi experiencia creo que hace mucha falta y luego veo el cambio en las personas, veo el cambio en Totalmente. las personas, cómo cambia. Entonces es lo que me gustaría que pudiera llegar. O sea que muy agradecida también a este podcast que haces tú, que creo que suma este granito a lo que estoy yo diciendo. Sí, mira, dices que te sientes muy agradecida, que crees que suma y seguro que con tu experiencia, con tus formaciones, con tus charlas, te habrán venido muchos padres o muchos docentes, muchas personas, ¿no? A agradecerte algo que les hayas inspirado o cambiado la vida en algún aspecto. No sé si recuerdas a alguien en concreto que te haya agradecido por algo que le hayas cambiado o que gracias a ti haya podido mejorar un poco su vida. Pues yo me acuerdo de una mujer en un taller, de una charla de madres, padres, bueno, fue una formación profunda de madres, padres y docentes, que me abrazó y me dijo, me ha explotado la cabeza. Sí, Qué yo creo que chulo. nos pasa un poco todo, a todas y a todos, ¿no? Que de repente esto, ahí va, ¿qué es esto, no? Y la potencia que tiene. Y sí me dijo, me abrazó y me dijo, me ha explotado la cabeza. Y recuerdo, ahí. Totalmente, yo creo que es el despertar y desde aquí también un poco, si este podcast puede llegar a donde sea, yo reivindico también, ¿no? Que cosas como estas aparezcan en la educación. Creo que, señores y señoras, llevamos casi 2 décadas estudiando en el sistema educativo los mismos tipos de conocimientos y asignaturas ampliados año tras año. Y yo siempre digo que no nos enseñan cosas de la vida realmente útiles como educación financiera, que al final nos relacionamos con el dinero todos los días, gestión emocional, que nuestras emociones forman parte de nuestro día a día y que importante también un tema como la comunicación, que es una de las mayores fuentes de conflictos a nivel de todo, pareja, familia, amigos, trabajo y demás. Así que bueno, un poco esa va a ser mi conclusión. Y última pregunta, Marta, si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast, ¿quién sería y por qué? Ay, pues así me pillas. A ver, pues mira, te diría a Vega Martín. Para mí
ha sido una gran maestra en cuanto a educación creadora y que ella también está formada en comunicación no violenta y para mí ha sido como de estas personas que conoces y que realmente son como muy coherentes con lo que piensan y hacen. Qué chulo. Pues nada, me apunto esta referencia, Marta. Y bueno, llegamos al fin, ahora sí que sí, del episodio. Ha sido un gustazo tenerte aquí. De verdad, gracias por todo lo que nos has aportado, por tu experiencia de vida, que yo creo que también ayuda, ¿no? A mí, desde luego, a otra gente seguro que también. Y antes de despedirnos de la audiencia, pues me gustaría darte paso para que contaras un poco dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte y que dejaras un último mensaje final para quien esté escuchando este podcast. Pues mira, me pueden encontrar en la web del Instituto de Comunicación No Violenta de Pilar de la Torre. Y ahí pues, está todo lo que es la información. Y luego agradecerte mucho, Miriam, este podcast. Realmente creo que es como este granito, ¿no? Para que llegue a más personas este tipo de comunicación o hacerlo de otra manera, ¿no? Que no sea desde exigirnos, desde castigarnos, desde premiarnos, ¿no? Y conectar realmente con lo que queremos de una manera auténtica. Hay un libro que me gusta mucho que es Deja de ser amable, sea auténtico, que habla mucho de lo que tú estás diciendo. Trata de esto, de seamos más auténticas las personas y con nosotras y con las otras personas. Entonces, un poco esto que te estoy diciendo. Pues gracias, Marta, con este mensaje, ¿no? Esta invitación a la autenticidad. Con esto me quedo. De verdad, darte las gracias por habernos acompañado en el día de hoy, por habernos regalado tu historia, tu experiencia, tu forma de ver la vida. Desde aquí animo a todos a seguirte en tus cuentas, tanto a ti como a tu pareja Xavi Nieto, que me consta que trabajáis de forma conjunta en esto de la comunicación no violenta. Y que, como os he dicho antes, ya pasó también por aquí, nos contó su historia, muy interesante, por cierto. Os dejo el link a la entrevista en las notas del episodio. Y a vosotros que estáis ahí al otro lado, gracias de nuevo por acompañarnos un día más. ¿Os ha gustado este episodio? ¿Tenéis alguna duda, comentario o sugerencia? Ya sabéis que me encanta escuchar vuestro feedback. Podéis hacerlo, como siempre, a través de mi email info@metamorfoseando.com. Os animo también a suscribiros al canal de iVoox y YouTube, donde tendréis acceso a todos los episodios publicados hasta la fecha. Y recordad que vuestros me gusta, vuestras valoraciones y vuestros comentarios me ayudan a seguir creciendo y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Muchas gracias, nos escuchamos pronto y mientras tanto os dejo con un avance de lo que viene el próximo jueves. Muchas gracias y feliz día a todos. Un niño, un bebé va a buscar inconscientemente la pertenencia al grupo familiar, a la manada, y se adapta. Entonces va a dejar de hacer cosas auténticas para seguir perteneciendo. Son 9 tipos de personalidad. El 2 se le llama falsa abundancia, la princesita de papá o el príncipe de mamá, conquista y seducción hacia el progenitor del sexo opuesto. Y entonces un poco caprichosos. El 3, sí, es el que busca continuamente el éxito en la vida. Son niños, niñas que han sido exigidos para ser sobresalientes. Mucho estatus social, mucho cómo nos verán los de afuera. Por supuesto, niños, niñas que sacrifican sus sueños, ¿no? Familia de abogados, un actor. El actor se muere de hambre, dirían, ¿no? El 5, pocas palabras, poca emoción en lo que te digo. Te cuento con los titulares, sí, no. ¿Y qué tal la pasaron? Bien. ¿No? Esto. Son muy previsores en lo que podría salir mal. Es un tipo que tiende a un trastorno de ansiedad. Un momento, voy a salir de casa. Hay una nube en el cielo, voy a tomar el paraguas. Vuelvo a entrar, no cerré bien el gas. Por las dudas me voy a llevar un ibuprofeno por si me duele la cabeza. Ay, me parece que me olvidé una luz, vuelvo a entrar. No, pero sí lo hago, no, pero no lo hago. Así, ¿eh? Yo digo que el 7 se toma a la ligera a sí mismo. La vida y el mundo es un lugar para pasarla bien, y ya. Y no me vendas con complicaciones, ni
vámonos de rumba, nos divertimos un poco o nos vamos a hacer unas compritas y todo pasa. Pero claro, eso a la larga, el verdadero ayudador desinteresado es el 9. Tú le dices, ¿quieres esto o quieres aquello? Lo que tú quieras, me da igual. Es el sobreadaptado del eneagrama. Trabajo en forma automática, las emociones ni fu ni fa, yo siempre estoy más o menos bien. Es como si fueran como un pequeño Buda. El 8 es el fuerte y poderoso. Entonces me planto y peleo, muy difíciles en la crianza, porque no quieren hacer caso. Sí, en la sexualidad dentro del BDSM son justamente los amos o amas, los dominantes, ¿no? El 1 parecen pequeños adultos, toman la vida bastante en serio. ¿Qué está primero? ¿El placer o el deber? Te dice el deber. Moralistas, perfeccionar el mundo porque aquí nadie, y entonces me vuelvo un poco juez de la vida para hacer todo bien y correcto. Y por supuesto que cuando cometen un error les da mucha vergüenza, mucha culpa, los niños apretaditos, correctos. Flexibilizar tu patrón fijo de personalidad. La personalidad no es un problema. El problema es cuando se rigidiza la personalidad. A través de esa crianza consciente del eneagrama se logra eso. Yo sé cuál es mi eneatipo, sé cuál es tu eneatipo, hijo o hija mía, y en base a eso ya sé cuáles son nuestros problemas en el vínculo, ¿no? Y podemos irlo trabajando desde ahí